Seguramente ya han visto algunos tipos de dolores simplemente para recordar algunas cosas importantes sobre la semiología y los sistemas médicos del dolor cuando estamos hablando de problemas coronarios. Muchas personas no lo ven como dolor. De hecho, la American Heart, la guía de la American Heart, recomienda que cuando uno indica el síntoma no se enfoque solo en dolor, porque el paciente puede describirlo como un disconfort, como una obsesión, como una sensación molesta, como una pesadez, una cosa que estruja o que lo oprime, no necesariamente lo describe como dolor. Por tanto, es mejor calificarlo como un disconfort frecuente. Esta molestia tiene su radiación. Ustedes conocen muy bien que la radiación coronaria va generalmente hacia el brazo izquierdo, hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, incluso hasta los dedos. Puede ser una irradiación hacia la parte cervical, submandibular, puede ser incluso hacia el otro lado, hacia el hombro derecho, puede irradiarse también, puede irse vertical. De hecho, es una cosa que nos contaban cuando yo era alumno, nos contaban muchas veces van a emergencia pacientes con dolores de epigastrio, muy intensos, y descartan si es úlcera, no tiene una frecuente, una úlcera abdominal, incluso puede empezar un aneurisma que está ahí secando, pero tienen también que pensar en estos casos cuando es muy intenso, es muy coronario, y un encaje ahí ayuda. Este desconfort precordial se acompaña de síntomas concomitantes. Generalmente viene el paciente disnéico, viene sudoroso, con diaforesis, viene con taquicardia, convulsiones, mareos, náuseas, pueden acompañarse con vómitos, incluso con pérdida de conciencia. Estos síntomas también pueden venir dentro del cuadro de esta frecuencia. Y también sabemos que los desencadenantes, a veces es bastante fácil reconocer que cuando uno está haciendo ejercicio viene la molestia, ¿no? Es un desencadenante del ejercicio. Y su contraparte, el reposo, puede ser algo que alivie el dolor. Los nitratos también alivian el dolor precordial. Esto sí lo diré después, como de una vez. Hay dolores que se ubican en el retroesternal que se alivian con nitratos y no necesariamente es un síndrome coronario. Por ejemplo, un espasmo esofágico. Cuando hay un espasmo porque comieron hielo, porque simplemente hay un reflejo del esófago, viene con dolor precordial, uno le da nitratos pensando que puede ser coronario y cambia el dolor. Y dice, esa es una prueba de que es un dolor coronario. No, puede ser un espasmo esofágico también. ¿Okay? Esto es lo que acabo de describir, es un cuadro, es algo que nosotros llamábamos típico. Ya no se hace, de hecho igual van a poder encontrar en algunos casos que lo siguen llamando así. De nuevo, la American Heart recomienda no usar esto típico o atípico. Cuando yo era estudiante, cuando venía el paciente con este tipo de clínica que hemos mencionado, lo trabajamos con un dolor típico. Es típico, es coronario. Y cuando era diferente, como que aumenta con inspiración, tipo pulsada, en tórax, con un dolor pleural,
que cuando uno le examina aumenta el dolor, es la que decimos es atípico. Pero eso presta para confusión. El Medical Heart nos habla de que se descarte eso de típico y atípico y se habla de coronario o no coronario. ¿Okay? Para evitar confusiones. Porque puede haber presentaciones atípicas que sean coronarias. Cuando uno pone atípico, uno piensa, entonces no es coronario, no es necesariamente. ¿Okay? Este es el ángulo pectoris o la angina pectoris, el dolor de pecho. Lo que hemos dicho, disconfort retroesternal que va incrementando en cuestión de minutos, precipitado generalmente por un estrés físico, también puede ser un estrés emocional, y que calma en el reposo con la irradiación que hemos dicho y los síntomas concomitantes que hemos dicho. Ese concepto es el concepto semiológico del dolor precordial, el ángulo pectoris, o angina pectoris. ¿Sí? Cuando hablemos de angina estable, inestable, no confundan esos conceptos. Es simplemente el concepto del cuadro típico de presentación. ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué ocurren los problemas coronarios? Se supone que hay un balance entre la oferta de oxígeno, cuando el oxígeno llega a los tejidos, y lo que los tejidos consumen de oxígeno. Este balance se tiene que mantener tanto en reposo como en ejercicio. Entonces, cuando se pierde este balance, cuando se rompe y llega menos oxígeno del que el corazón está necesitando en ese momento, empieza a haber la clínica coronaria. A ver si me voy a entender esa parte. Cuando cae el nivel de oxígeno por cualquier motivo, porque el paciente sangró, hay hemorragia, pérdida de orina, porque no hay una buena oxigenación como una neumonía, o cualquier otro evento en el que el oxígeno va cayendo, la entrega del oxígeno llega pobremente a los tejidos, el cuerpo tiene varios mecanismos de defensa. ¿Sí? Lo primero que hace el cuerpo es aumentar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a entregar más oxígeno a toda la economía. Pero en el caso cardíaco, si el corazón está sufriendo de falta de oxígeno, el aumentar su trabajo le va a ser perjudicial al corazón. El resto del cuerpo le puede ayudar, pero al corazón no. Entonces, ese no es un buen mecanismo de protección para los pacientes de corazón. Otra forma que tiene el cuerpo de tratar de compensar esta pobre entrega de oxígeno a los tejidos es aumentando su extracción de oxígeno. Normalmente las células de lugar de toda la economía trabajan extrayendo entre el 20 y el 30% de oxígeno que les llega. Más o menos la entrega de oxígeno llega, vamos a poner un ejemplo, al músculo. De todo lo que llega, ustedes saben que la saturación de hemoglobina en sangre arterial es más de 90, ¿cierto? Eso lo saben. El músculo, en este caso, por ponerlo como ejemplo, extrae el 20 al 30%. Y la sangre venosa regresará alrededor del 70% de oxígeno, porque se ha quedado con el 20%. ¿Sí? Esa extracción es normal. En situaciones de pobre entrega, el cuerpo puede aumentar la extracción hasta 70, a veces 80% de los tejidos. ¿Sí? Necesitan más oxígeno, sacan más. De lo que poco que les llega, sacan más, extraen más. El corazón, sin embargo, es uno de los pocos órganos que trabaja alrededor de su extracción normal, es alrededor del 60-70%. Tampoco puede aumentar su extracción. Así que lo único que le queda al corazón para en estos casos tratar de compensar es vasodilatar las arterias coronarias. El flujo coronario puede aumentar hasta 6 veces la reserva coronaria. ¿De acuerdo? Entonces el corazón es la única forma que tiene para tratar de compensar esta pobre entrega de oxígeno. ¿Qué pasaría en un paciente que tiene aterosclerosis? Por un lado, va a disminuir el flujo normal y también va a disminuir la capacidad que tiene de responder a un estrés. Y es por eso que estos pacientes pueden hacer estos síndromes coronarios. Ya lo adelanté, la principal causa de síndromes coronarios es la aterosclerosis. Entonces el aporte depende fundamentalmente del flujo. Las placas de ateroma, como ven aquí, estas son las placas que se forman en el endotelio que está en blanco, y la placa de ateroma se forma por debajo del endotelio. Esa placa está disminuyendo el flujo. Son pacientes que están tranquilos en reposo. Cuando empiezan a hacer ejercicio o a tener un estrés, no hay un buen aumento del flujo y pues desaparece el dolor coronario.
Eso es lo que hablamos, eso sería la fisiopatología de una angina estable. La placa está estable, está debajo del endotelio y solo molesta cuando el paciente hace ejercicio. Sin embargo, en las placas inestables ocurre este fenómeno, ¿no? El endotelio se arrasa por algún motivo, ¿sí? Por el flujo, porque el flujo no es limpio, el flujo es turbulento. Y puede ser que se desgarren en alguna zona del endotelio, y aquí se empieza a jugar un poco de grasa, pero se forma alrededor troncos de coágulos. Y eso es la placa inestable. ¿Por qué? Porque esos coágulos que se forman son los que se pueden desprender y viajar hacia más adelante y obstruir completamente el vaso coronado. Entonces esa sería más o menos las consecuencias de la aterosclerosis y de una ruptura de placa. Y eso sería lo que sería una angina inestable o un infarto. Para aterosclerosis tenemos factores de riesgo, mayores y menores, modificables y no modificables. Por poner ejemplos, de los factores mayores que puedo modificar, pues mi hábito, el cigarro, por ejemplo, es algo que yo puedo modificar, es un factor de riesgo. Mientras que, por ejemplo, el sexo masculino es algo que no se puede modificar. ¿Sí? Ese es el mayor riesgo por ser hombre. Los pacientes, los infartos generalmente ocurren en varones, más frecuentemente que en mujeres, hasta la edad de posmenopausia. En la posmenopausia ya empieza a equilibrar. Y hay factores menores igual, que son modificables, como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, que yo puedo modificar, pero son modificables y no modificables, pues, por el mismo antecedente familiar. Finalmente, para recordar todos son el background para que se pueda entender mejor lo siguiente, tenemos anatomía de la de hecho, cuando yo estudié anatomía hay cosas que ya te vas olvidando porque son cosas que no se usan. Así que trato de darles lo más práctico, lo que sí nos interesa a nosotros. Entonces, la arteria coronaria se va a dividir en arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. Hasta ahí fácil de recordar. La izquierda tiene dos ramas importantes, la descendente anterior y la circunfleja. La circunfleja va a ir bordeando la cara lateral, que es la cara anterior, la cara lateral del corazón. Y una vez que está bordeando, va a ir hacia abajo. La DEA va por la cara anterior, hacia abajo. La descendente anterior, que es la arteria que va a llegar a la mayor parte del ventrículo izquierdo, la cara anterior del ventrículo izquierdo, tiene ramas que son las diagonales. No me acuerdo porque el descendente empieza con D diagonal. ¿Sí? El descendente con la diagonal. Mientras que la circunfleja da ramas que se llaman marginal. La marginal se llama. Y la coronaria derecha va a dar la descendente posterior y la marginal derecha. Estas va a ser poco frecuente que haya, no que sea imposible, pero poco frecuente que el infarto sea del lado derecho. Puede ocurrir. Lo más frecuente es que sea del lado izquierdo. Quédense con eso, ¿no? La DEA, la cara anterior, la circunfleja, la cara lateral y hacia abajo, y la coronaria derecha al ventrículo derecho. La cara inferior del corazón generalmente es irrigada por la coronaria derecha, que llega hasta la parte inferior. Hay pacientes que tienen la DEA predominante, que llega a la DEA, cara inferior, y pacientes que tienen la circunfleja, que llega a la cara inferior. Pero la cara inferior es irrigada en la mayoría de pacientes por la cara derecha, en otro grupo por la DEA, en otro grupo por la circunfleja. ¿Ven? Bueno, hasta ahí el paso de la anatomía fisiología rápidamente. Vamos con lo que nos interesa más a nosotros, los conceptos de los síndromes coronarios. La angina estable, vamos a hablar primero de la menos mortal, digamos. Es el dolor que se presenta de manera predecible, es decir, que yo ya sé que si camino 3 cuadras empieza el dolor. O sea, puedo predecir que con cierto nivel de ejercicio me va a venir un dolor como el que hemos descrito, ¿no? Este ángulo pectoral. Se presenta un determinado nivel de esfuerzo, generalmente es el mismo. No ha habido cambios en intensidad del dolor, ni en la duración del dolor, ni en la frecuencia que se presenta durante los meses o durante el año de este dolor. Y el dolor cesa al reposo o comunicado, ¿no? Para nitroglicerina o isorbina. Este es el concepto de angina estable. Estos pacientes
tienen un riesgo de muerte porque pueden desarrollar efectivamente un infarto, pero es más o menos estable. Ahí menos es una placa más o menos estable. La angina inestable, el consenso europeo y la Constitución americana solo habla de angina estable y angina inestable, pero en el texto que ustedes llevan de base, que es el gente, menciona dentro de la inestable estos tipos de angina. En realidad viene a ser casi lo mismo, pero lo pongo porque en el texto es así. De todas formas, recordar que en las guías internacionales lo ponen como estable y inestable. La angina inestable es, para compararlo con inestable, la inestable sería el dolor que se presenta de manera impredecible, que puede ser incluso en el reposo. Incluso en el reposo. Puede ser que yo tenía un dolor a las 4 cuadras y ahora me duele a subir 3 grados. O estoy en reposo y empieza el dolor. Es impredecible, en cualquier momento puede aparecer. Es un dolor que cambia, que ha aumentado en el tiempo, en estos últimos 2 meses o 4 meses, se ha vuelto el dolor más intenso. Aparecen dolores más intensos que duran más tiempo, minutos, 15, 20 minutos, hasta media hora quizá. La frecuencia, la duración, la intensidad del dolor han ido variando. Y el dolor no cede al reposo. ¿Sí? Esa es una angina inestable. Es la contraparte de la angina estable. Entonces, cuando la gente lo califica así, angina en reposo, tenga angina en reposo. Bueno, es una característica de la angina inestable. ¿Sí? Angina de reciente inicio. En los últimos 2 meses ha empezado a presentarse estos cambios. Y la angina progresiva es la que aumenta en frecuencia, intensidad o duración. Como ven, son las características de la angina inestable que a gente lo dividen en 3 tipos, 3 subtipos. Pero eso viene a ser lo mismo, viene a expresar lo mismo. Otros síndromes es la angina de Prince-Metal. La angina de Prince-Metal se da por vasoconstricción coronal. Diferente de la fisiopatología de la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis es un coágulo, un trombito de colesterol o de trombo en sí, que viaja y tapona la corona. El Prince-Metal es una vasoconstricción coronal. Hay una vasoconstricción a tal grado que disminuye el flujo y produce un síndrome coronal. El Prince-Metal como tal, la angina de Prince-Metal como tal, es un síndrome que no tiene una causa reconocida, generalmente aparece de noche en personas jóvenes. Ahora, hay otros fármacos, por ejemplo cocaína, u otros fármacos vasoconstrictores que pueden generar este efecto. ¿Sí? Pero el Prince-Metal como tal debería ser aquella idiopatía que aparece en la noche en los jóvenes por una vasoconstricción. Y el síndrome X es un problema de la microvasculatura. ¿Sí? Es un síndrome coronario como tal, o sea, tiene con dolor precordial, con radiación, como lo hemos descrito tal y como lo hemos descrito, solo que cuando se hacen los estudios, las coronarias están normales. Entonces, en el estudio de la coronaria no hay ninguna obstrucción, la coronaria es normal. El problema está en la microvasculatura. ¿Sí? Eso, para llegar ahí no se tiene, no hay estudios que evalúen la microvasculatura. ¿No? Si tienes un síndrome coronario con coronarias normales, vas asumiendo que es un síndrome X. Bueno, en esta parte, esta es una diapositiva de la American Heart, y eso lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo viene el dolor? Puede ser un paciente con pocos síntomas, incluso hay pacientes, generalmente en mujeres diabéticas mayores, pueden incluso ser asintomáticos. Sintomático, pocos síntomas o un dolor intenso, es el paciente con una fase de dolor, de confort, agarrándose el pecho, ¿no? Eso también se suele ver. Puede venir con shock cardioménico, no dijimos, pero puede venir, o puede venir en muerte súbita, ¿no? El paciente llega en parada cardíaca al hospital. Entonces, el paciente sin antecedentes que de brusco, de pronto ha hecho un paro cardíaco, uno asume que puede ser un momento. Pues lo primero que se hace, lo primero que vamos a hacer es el EKG. ¿No? Bueno, es cierto que al comienzo tú te enfocas en estabilización, ¿no?
Depende de cómo venga el paciente, le dará cierta atención, oxígeno si es necesario, temperaturas suplementarias, pero enfocándonos en la parte coronaria que nos interesa, lo primero que tenemos que hacer luego de la clínica, luego de lo que hemos explicado, porque hasta este momento podemos nosotros diferenciar si es inestable o no estable. Por lo menos podemos llegar hasta ahí. Lo de la historia, y es un dolor que siempre me viene cada que camino tantos cuadros, es una inestable. Es un dolor que no ha pasado el reposo, estaba sin hacer nada, hay un dolor, no me calma, una angina inestable. Eso puedo yo diagnosticarlo, o puedo hacer ese diagnóstico solo con la clínica. Vamos con el EKG. El EKG es una parte que todos queremos aprender y que no parece ser tan fácil. De hecho, tiene sus características y necesitas más de una clase para poder enseñar EKG. Pero en este caso vamos a enfocarnos en cosas que nos van a ser útiles en la práctica. Yo no pretendo dar una clase de EKG, pero sí cositas que voy a indicar que les puede ayudar, por lo menos para ir familiarizándose con el EKG. ¿Okay? Este es un EKG normal, ¿sí? La onda P, el complejo QRS y la onda P. ¿Sí? La onda P es la contracción auricular, el QST es la contracción ventricular y la onda T es la repolarización ventricular. La repolarización auricular está justo en el QRS pasado. Y esto es lo normal. Para el caso de infarto o síndromes coronarios, no infarto necesariamente, pero síndromes coronarios, lo que nos vamos a enfocar es en esta horizontalidad de donde termina el segmento PQ y el ST. ¿Sí? Vean cómo la onda P y justo donde empieza el QRS, a ese nivel debe empezar o debe terminar el complejo y seguir a la onda P. ¿Entienden? ¿Sí? Es lo normal. En los síndromes coronarios pueden aparecer tres cosas: que no haya cambios, viene con dolor pero sin cambios del EKG, con dolor y con descenso del ST, infradesnivel del ST. ¿Qué significa eso? Vean cómo acá termina, en este punto termina el segmento QT, perdón, el segmento PQ, y aquí empieza el segmento ST, hacia abajo. Vean esta distancia. ¿Sí? Ese es un infradesnivel del ST. Y también puede aparecer con supra del nivel del ST. Acá termina, y acá empieza el ST. Entonces, sí pueden ver una diferencia entre esa línea. Esto lo ponemos como el punto J. ¿Sí? El punto J. Si está hacia abajo, es infradesnivel, si estás arriba, es supradesnivel. ¿Okay? Eso no es tan difícil ver. Cuando tú ves el EKG, no es tan complicado encontrar esas diferencias. Bueno, aquellos pacientes que vienen con dolor precordial, con angina pectoris, y que no tienen elevación, no se eleva, sino que o está bajo o está normal, se le considera síndrome coronario agudo sin elevación del ST. No ST elevation, sin elevación del ST. Y digo, obviamente, aquellos que están con supra, ¿no? Infarto, con elevación del ST. ¿Okay? Vean la diferencia, síndrome coronario, acá no sabemos si es infarto o no. Acá es un síndrome coronario sin elevación del ST. Si tiene elevación del ST, es infarto, con elevación del ST. ¿Ok? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Puede haber pacientes que vengan con arritmia maligna, con taquicardia muscular, con fibrilación ventricular, eso o con un bloqueo de rama izquierda. Eso lo menciono, aunque no se lo voy a mostrar. Un bloqueo de rama izquierda nuevo también es un equivalente de elevación del ST, igual que la fibrilación ventricular. ¿Sí? Si el paciente ya tenía su bloqueo de rama izquierda, eso no significa nada, ya lo tenía. Si sabemos que el paciente no tenía bloqueo de rama y tiene dolor precordial, y vemos que tiene bloqueo de rama izquierda, lo considero como un IMA con elevación del ST. ¿Sí? Bueno, hasta ahí es con el EKG. De nuevo, si está elevado el ST, es un infarto, con elevación del ST. Porque puede haber infartos sin elevación del ST. Acá todavía no sé si es infarto o no. Acá solo sé si es que es un síndrome coronario sin elevación del ST. ¿Cómo voy a saber si es infarto o no? Con las enzimas, con las troponinas. Si la troponina no se elevó, no fue infarto.
simplemente fue una angina inestable. ¿Sí? Pero para llegar acá ya tengo que tener la troponina. Si la troponina se elevó, en este caso, se eleva, entonces es un infarto sin elevación del ST. ¿Sí? Eso me importa que pueda ser un entender. ¿Sí? Tocaré el que tenga alguna duda sobre eso. Entonces ahí puede ser una angina inestable, un IMA sin elevación del ST o un IMA con elevación del ST. Ya. Esta es la cuarta definición universal del infarto agudo temporal. Y hemos hablado de angina estable, hemos hablado de angina inestable, vamos a hablar de infarto. ¿Sí? El término de infarto debe emplearse únicamente cuando existe daño miocárdico. ¿Cómo sé que hay daño miocárdico? Porque la troponina se eleva. Con la evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda. Para el diagnóstico de IMA debe haber elevación o descenso de los valores de troponina. Elevación o que yo lo encuentre alto y lo encuentre en descenso. Es decir, que está descendiendo, porque lo encontré al inicial. O sea, hubo una elevación de troponinas. A ver si me entienden. La troponina, no más allá, pero lo voy a adelantar. La troponina es un complejo de proteínas que está dentro del miocito, del cardiomiocito, está dentro. La única forma para que esta proteína se libere hacia afuera y yo lo pueda dosar en sangre es que el cardiomocito sea roto, sea destruido, en este caso por isquemia. Si yo encuentro troponina elevada, es porque el cardiomocito ha sido injuriado y ha liberado esa troponina dentro. Entonces, por eso es que para decir que hay infarto tiene que haber troponina. Mi cardiomocito ha sido dañado y reversible. ¿Ok? Y al menos uno de los siguientes síntomas, ¿no? De los criterios. Síntomas de isquemia miocárdica, cambios electrogénicos en el EKG. Recuerden que tiene que haber troponinas altas con uno de esos síntomas. ¿Sí? Desarrollo de nuevas ondas Q, la vamos a ver después. Imágenes que se pueden ver con pérdida de viabilidad, pues en el eco, la tomografía, en el CAT. Identificación de punto trombo por angiografía. Estos son los criterios, como digo, de la definición universal que se acepta a nivel global de infarto agudo miocardio. Esto sí puede ser pregunta. También se clasifican los infartos en 5 tipos. ¿De acuerdo? Por su etiología. Tipo 1, cuando es por aterosclerosis, es el más frecuente. El que hemos descrito, el que hemos venido describiendo desde el comienzo de la clase. Tipo 2, un ejemplo es el Pacemaker. También adelantamos cualquier vasoconstricción que ocasione pérdida de flujo y disminución de entrega de oxígeno al cardiomocito, pues va a producir insuficiencia coronaria. ¿Correcto? Pero acá también puede ser un paciente que tenga la hemoglobina en 1. ¿Sí? La hemoglobina es quien transporta el oxígeno, exagerando con la hemoglobina en 1, pero para que se entienda. Y al no haber oxígeno, entonces el corazón expresa un síndrome coronario. ¿Sí? No es por problema aterosclerótico, es problema de que no le llega la cantidad de oxígeno que el corazón está demandando. Otro ejemplo puede ser pacientes con sepsis, en shock. La presión cae tanto la presión que no le llega una irrigación adecuada al corazón. Puede ser que un paciente con neumonía, con los tipos de COVID, saturaban 30-40%, el corazón se infartaba, pero no por el esfuerzo, sino porque había un desbalance de oferta y demanda. ¿Okay? Es el tipo 2. Tipo 3 es el paciente que llega en este súbito. Puede ser por cualquier edad, pero llega, ya se considera tipo 3. Tipo 4 es cuando ocurre alrededor del cateterismo. Tenemos que el paciente llega con un síndrome coronario, el paciente va a hacer el cateterismo y durante la colocación del contraste o durante la colocación del stent para solucionar el problema, hace un infarto. ¿Sí? Ese es un tipo 4. Y aquellos pacientes que van a hacer operaciones para hacer puentes cardíacos y hacen un infarto alrededor de la cirugía, perioperatoriamente, es un tipo 5. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de EKG. Ya dijimos, esta es una cronología de cómo se presenta típicamente un infarto de EKG. Normal, siempre pone el mismo nivel. En la parte aguda hay un supra del nivel del ST. ¿Sí? Se ve el supra del nivel del ST.
Luego empieza a aparecer la Q. La Q, que es esta pequeña muestra, normalmente no debería haber. Entonces puede aparecer una Q en la derivada del EKG ya a las horas. ¿Sí? Luego, la onda T se hace negativa. Como el segmento del ST sigue alto, y la onda T que acá está positiva, acá ya se está haciendo negativa. Obviamente la Q puede profundizarse. Ya a los días, ya el ST se normaliza. La Q queda como una secuela de daño. La Q ya no se va a borrar. La Q es un indicador de que hubo un infarto. No sé cuándo. Si es que yo encuentro, digamos, en un paciente así, estoy viendo que hubo un infarto. Puede ser días, meses o años después. ¿Sí? Entonces, ya como en la evolución, primer, segundo día, ya la T se hace negativa. Y luego queda la Q, el ST se normaliza, la T va volviendo poco a poco a su valor hasta que queda en esa forma la que está en el centro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo voy a buscar en el EKG. Cuando yo tengo un paciente de EKG y estoy pensando en infarto, quiero encontrar o Qs, o ST alto, o test negativos. ¿De acuerdo? Es cierto que también si estamos hablando de un paciente sin elevación del ST, también me va a importar encontrar infradecimal del ST. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a buscar. Bueno, este es un EKG. Así en grandes rasgos, hay derivadas de miembros, se colocan los electrodos, de 1, de 2, de 3, ABR, ABD, ABF. Y derivadas primordiales que se colocan acá, de 1, de 2 hasta B6. En este caso estamos encontrando supra, ¿cierto? Supra de 1, de 2, más marcado, de 3, de 4, de 5. Toda la cara anterior. Eso también les puedo decir, porque no sé si sea que les pase en este momento, pero de acuerdo a la derivada de EKG yo puedo ubicar dónde es el infarto. Si yo me pongo por SAM, SAM, B1, B2, septal, 3, 4, anterior, 5, 6, lateral, septal, anterior, lateral. Si este infarto sería septal, anterior y lateral, ¿es cierto? Incluso acá hay una pequeña elevación, pero significativamente a veces no sé. Este sería un infarto anterior extenso, que compromete la cara septal del corazón, la cara anterior y la cara lateral. Probablemente sea la DEAS, de acuerdo a la anatomía, la descendente anterior, que es la que va a irrigar la cara anterior, y la circunfleja, que va a la cara lateral. Entonces, el infarto probablemente haya sido en el tronco coronario izquierdo, de donde sale la DEA y de donde sale la circunfleja. Está acá en el coronario, y va a sufrir la cara anterior y la cara lateral. ¿Sí? Entonces, en este caso, probablemente sea un paciente con un daño importante en el tronco. Pacientes crónicos, también como interferencias con daño en el tronco, van a cirugía cardíaca, no académica. Cuando es D1 y ABL, cuando la lesión, con esos cambios aparecen 1 y ABL, es lateral, también lateral, pero lateral bajo. Ese sería lateral alto. Y cuando es 2, 3 y ABF, cuando salen de 2, de 3 y ABF, es cara inferior. Si ustedes recuerdan, yo dije que la cara inferior generalmente la va a la coronera derecha. Generalmente. Entonces se recomienda que cuando hay un infarto de 2, 3 ABF, se tomen derivadas derechas. Lo mismo que se va siempre acá, pero al lado derecho. Entonces, si encuentro un infarto del lado derecho, entonces estoy corroborando que no solo ha sido un infarto inferior, sino inferior y del ventrículo derecho. ¿Ven? Si yo tengo un infarto de 2, 3, ABF, hemos dicho que es inferior, y B5 y B6, ¿sí? Infralateral, ¿cierto? Igual, si fuese anterior inferior, 3, 4, 5, 6, anterolateral, 3,
3, 4 y 5, 6, anterolateral. Okay. Entonces, en base a eso yo puedo determinar más o menos qué cara del corazón se ha comprometido y por tanto qué coronaria está comprometido. ¿De acuerdo? Eso es lo que estábamos hablando. Y la troponina. En el caso de la troponina ya lo dijimos, un complejo proteínico tiene 3 subunidades. La troponina C, que es la que se une al calcio. La troponina I, que es la subunidad inhibitoria de la troponina. Y la M, que se une a la troponiosina. ¿Cuál es la función de la troponina normalmente? ¿Por qué tenemos troponina? Se encarga o ayuda en la contracción del músculo muscular. Y nos es útil porque es una proteína que solo la encontramos en el corazón. Por eso nos es útil. Por eso la usamos. Podríamos usar otras. Por ejemplo, antes de que apareciera la tecnología para dosar ella, se dosaba CPK-MB. No sé si se acuerdan ustedes. CPK es la creatinfosforinasa, su unidad MB. Podría decir, la creatinfosforinasa o CPK es una enzima que está en la célula de muchos lugares, en el hígado, en el intestino, en el músculo, en el cerebro, en el corazón. Entonces, yo pido CPK y encuentro alta, me va a decir, mira, hay una lesión, pero ¿dónde? Puede ser en el corazón, puede ser en el hígado, puede ser en el intestino, puede ser en el cerebro, puede ser en el músculo, ¿sí? Entonces, no es específica del corazón, pero no me ayuda mucho. Igual la LDH, la deshidrogenasa láctica, igual, en varios sitios, también del corazón. Si yo lo doso en un infarto, lo voy a encontrar elevado. Pero no me sirve porque eso también puede ser de otro órgano. La TGO igual, la TGO en el músculo, en el hígado, en el corazón, también la voy a encontrar elevada. Pero no me va a confirmar nada. Me va a decir, sí, hay un daño en algún sitio del cuerpo, nada más. En cambio, la troponina es específica del corazón, sí. Yo la encuentro alta, hay un daño en el corazón. Lo que no puede decirme es que ese daño sea por esquema, puede ser por miocarditis, puede ser por sepsis, pero sí me indica el daño del corazón. Si yo tengo un EKG compatible, una clínica, EKG troponina, es un segundo programa. ¿Ve? ¿Entiendes? Se puede medir cualquiera de las tres. En el hospital donde yo trabajo miden la I, pero podría medirse cualquiera. Y el nivel de troponina depende de cada célula. En el que yo trabajo, el nivel es 0.03. Si está por encima de 0.03, quiere decir que está elevado. ¿Sí? Se considera elevada si está por el percentil 90, por encima del percentil 90, no, percentil 99, por encima del percentil 99. Y eso hay que importante conocerlo en cada laboratorio. Pero eso, como digo, es 0.03. Finalmente, tenemos otros estudios que nos van a confirmar o nos van a apoyar el diagnóstico cuando haya duda o cuando queremos avanzar en el diagnóstico del paciente. El ecocardio es lo más fácil que uno tiene. Luego del EKG y las troponinas, lo más a mano que uno puede hacer es un ecocardio. Es invasivo, es fácil de hacer, no es tan complicado. Los cardiólogos obviamente tienen mucha más práctica, pericia y edición, y todo viene asociado. Imaginemos que sea un daño inferior, ¿sí? Un infarto inferior. Bueno, entonces lo que yo voy a encontrar en el EKG es que la parte inferior del corazón no se mueve. El resto del corazón se mueve bien, pero la parte inferior no se mueve. Al revés, si es un daño anterior, la cara anterior del corazón no se mueve. ¿Sí? Eso se llama una alteración segmentaria de su contractibilidad. Eso es importante en los EKGs. Estoy enfocando mucho en lo que es un infarto, ¿no? Si yo encontrase una contracción global, que todo el corazón se contrae poco, eso no es un infarto. Es algo que es un infarto enorme, ¿no? Pero más es una miocarditis, corazón de sepsis, Takotsubo, varias otras soluciones. Entonces, lo que yo busco para confirmar o apoyar mi diagnóstico es que hay una alteración segmentaria de la contracción. Y que tiene que ir en concordancia con el EKG que he encontrado. ¿Sí? Puede haber EKG de estrés o ecoestrés. ¿Cuándo se hace esto? Imaginemos un paciente que viene. Creo que no es más para medicina, pero para tener una idea.
Si el paciente viene con un infarto agudo con elevación del ST, el paciente de alto riesgo, no pasa por acá, se va de frente a la mente, ¿no? Cateterismo y camino. ¿Ve? Pero si es un paciente que viene con una angina estable, yo quiero estudiar al paciente, lo puedo someter a un EKG de estrés o un EKG de estrés. ¿Qué significa eso? Se toma un EKG en reposo, o un eco en reposo, y se le hace hacer ejercicio al paciente. Obviamente monitorizado. Sabemos que eso puede desencadenar un síncope coronario. Entonces, en el hospital hay estas máquinas de correr o de caminar, se le hace caminar unos minutos hasta que el paciente le empiece a doler, y gracias a que en ese momento le pueden hacer infra, nivel o meter la química. Entonces, demostrando de que sí, hay un problema coronario. O un ecoestrés. Lo mismo, le haces un eco y encuentras que un segmento del corazón no se contrae. ¿Bueno? Entonces, el estudio de estrés. Y si un paciente no puede hacer ejercicio, digamos, un paciente que está postrado, que tiene problemas de cadera o alguien que no hace ejercicio, se le induce controles. Con glutamina, por ejemplo. Con glutamina, el corazón empieza a latir más fuerte, eso es estrés. Y voy a encontrar lo mismo, porque el corazón está en estrés. ¿Bueno? No es lo que tiene que hacer ejercicio. Otros estudios que nos ayudan para esto son los estudios de radioisótopos. Hay dos. Nosotros creo que en el hospital sí hay algo de camografía, no estoy seguro. Pero es el SPECT, ¿no? La tomografía con emisión de positrones y la tomografía con emisión de fotonúmero. Estas son las imágenes que nos das. Se da el paciente de radioisótopos. El paciente lo das, es un estudio en reposo y le pones radioisótopos. Puede ser magnesio, puede ser rubidio, puede ser talio, se le pone. Y ese compuesto radioactivo se ubica, se da esos compuestos justo porque van a ir hacia el corazón y se le toma la placa. Y se va a ver, en el caso de este es normal, vean cómo capta el contraste, el radioisótopo normal, y cuando hay una alteración, vean cómo lo pinta, ¿no? Lo pinta está solo. O en este caso, no pinta está solo. ¿Sí? Quiere decir que no hay una buena perfusión en ese periodo. Y finalmente el cateterismo cardíaco es un procedimiento que se le coloca por la femoral un catéter y ahí se avanza hasta la coronaria y se inyecta un contraste. Eso en un ambiente de cineangiografía. Entonces es un aparato especial donde cuando está ahí está irradiando constantemente. Cuando se inyecta el contraste se va a dibujar la arteria coronaria. En este caso la izquierda, ¿no? Tronco, la descendencia anterior, la circunferencia. ¿Qué se va a ver en estos casos? Por ejemplo, esta, es un ejemplo. Se ve una obstrucción acá. Un problema coronario. En el caso coronario derecho. Entonces, es lo que yo veo en el cateterismo. En el cateterismo tengo la opción no solo de verlo, sino de corregir ese efecto. Puedo poner acá un stent. Ya está, el paciente ya está invadido. Mira, se encontró ahí, se coloca un stent. Es un tubo que va a permeabilizar esa obstrucción y se soluciona el problema. ¿Okay? Entonces es lo coronario. Entiendo que el tratamiento no es parte de ese libro. De todas formas, la idea de estos problemas es, además de calmar el dolor y darle su aspirina y compuestos y hacer una corrección de esa obstrucción, sea por cateterismo o por cirugía. Si el hospital no contase el cateterismo, el hospital de Yanaguara no tiene cateterismo, o una clínica no tiene cateterismo, que no hay cateterismo, la opción es fármacos de trombolisis. Vamos a usar el TPA para que el trombólítico intente pisar el trombo y permeabilizar. Pero estos son solo viables si es que no hay cateterismo. El paciente con infarto va a caer.